Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo de las 4 claves de la semana. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería de mercado y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 12 de abril a las 9:50 de la mañana, hora española, 6 horas menos, hora de Nueva York para todos nuestros amables escuchantes desde América. Les recuerdo antes de empezar que este vídeo se hace todos los sábados del año, salvo que me pase a mí alguna circunstancia personal, y por lo tanto el sábado que viene, aunque pille en medio de la Semana Santa, el día 19, también tendremos el vídeo como de costumbre. Espero que hayan tenido una buena semana. Yo por aquí pues bastante preocupado, luchando mucho con la parte canina de la familia, con mi Monpot, como dicen aquí en francés, mi querido amigo, mi querido compañero Junior, que es mi perro, pues dando vueltas por los veterinarios de Suiza. Ya finalmente pues las cosas parecen claras. Se le ha diagnosticado que tuvo el pobrecito un ictus, como llaman en francés ABC, accidente vascular cerebral, significan esas siglas. Y bueno, pues a raíz del ictus, pues se le quedaron las patas de atrás paralizadas y ahora pues nada, nos han mandado a una fisioterapeuta que parece que va bastante bien encaminada y cree que tiene posibilidades de poder recuperar esa parálisis que tiene en las patas de atrás. El pobre lo está pasando mal y todos lo estamos pasando mal, que es una situación complicada. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y tampoco barata, precisamente. Pero bueno, es lo que hay. Ahora no le vamos al pobre abandonar y vamos a seguir luchando. Lo malo es que, claro, como vivimos aquí en la montaña, pues para todas estas cosas, cada vez que hay que ir, pues es una hora para ir y una hora para volver. Voy con mi ordenador portátil, me conecto por los datos del móvil y nada, pues ahí sigo trabajando tranquilamente, ¿no? Y bueno, ahí estamos luchando. Por lo demás, pues muchísimo trabajo, como se pueden imaginar, con esta pesadilla auténtica de mercado, que es una auténtica locura. Y pues intentando distraerme lo que puedo. La semana no he podido ver muchas series, algunos capítulos atrasados de las que estoy viendo, porque ya digo que he tenido muchísimo trabajo. Y lo que sí vi fue una película nueva que ha salido en Prime, en Amazon Prime, perdón, de Nicole Kidman, pero no me ha gustado mucho. Holland se llamaba. Es un thriller, bueno, tampoco está tan mal, ¿no? Bien, normal, pero para la categoría de la actriz protagonista, pues quizá le falte algo, ¿no? Pero bueno, no está mal. Se puede ver. Holland en Amazon Prime. Mientras sigo viendo la serie de Bosch, del detective que ya les conté, que está bastante bien, ¿eh? Además veo que tuvo 7 temporadas y una secuela además, cuando ya se retira como detective, que también anda por ahí. O sea que no parece que sea el único que opina que está bastante bien, ¿no? Esta semana en la casa hemos tenido una novedad. Aparte de que la novedad es que los albañiles han desaparecido, se han dejado varias cosas sin hacer, han desaparecido, aquí no viene nadie y nos da la sensación que hasta aquí hemos llegado y que los últimos remates pues nos va a tocar arreglarnos como podamos, bricolaje personal o llamando en una segunda ronda para que lo terminen de rematar. Increíble, ¿eh? De verdad que ha sido increíble esto. Bueno, no hemos tenido mucha suerte. Y ahora, bueno, esto que ven aquí es la última novedad. Tenemos un terreno justo detrás de la casa, una parte de la casa da al jardín que les he enseñado muchas veces, a nuestro huerto, que estamos allá plantando cosas y trabajándolo. Vamos a tener bastantes productos vegetales, ¿no? Para poder aprovechar el huerto. Y por la parte de atrás da un terreno municipal, que es este que ven ahí, que normalmente pues está prácticamente todo el año vacío. Esto está muy bien porque no tenemos vecinos, no tenemos a nadie mareando ni haciendo ruido, hay como un prado ahí, que normalmente pues nunca hay nadie.
Pero cuando llega la primavera-verano, solamente en esa época, pues durante unos días te traen a las vacas, en una especie de pasto rotatorio que es la costumbre que tienen aquí. Bueno, pues esto es desde la ventana de mi despacho, haciendo un poco de zoom, pero prácticamente están pegadas a mi ventana, como pueden ver ahí. Nos han traído 23 vacas, entre vacas y terneros. Pueden ver los terneros que van por ahí detrás. Y bueno, pues no estaba yo muy habituado a estas cosas. Primero los cencerros, pueden ver, lo llevan ahí, que dan un tostoncillo, pero bueno, es un sonido bastante más bajo. Pero sobre todo los mugidos, Dios mío, lo que mugen, como las acaban de traer, llevan 2 días aquí, pues se ve que están fuera de su contexto habitual o lo que sea, y dan unos mugidos, pero que parece un barco tocando la sirena. O sea, es impresionante, realmente impresionante. Pero bueno, hemos estado preguntando, parece que las suelen tener 7 10 días y luego se las llevan, pero es que claro, ayer a las 12:30 de la noche dando unos berridos que me despertaron. Luego ya en la madrugada se calman y tienden a estar durmiendo, pero les cuesta acostarse, ¿eh? Son bastante juerguistas y eso sí, a las 7 de la mañana como un reloj te montan una impresionante. En fin, una anécdota simpática más de nuestra vida en Suiza, una vida que poco a poco pues nos vamos integrando, un país precioso y donde poco a poco, pues como digo, estamos metiéndonos ya en su tejido. La gente es muy amable y nos trata muy bien y no sé cómo decirlo, es un la politesse que dicen aquí, una educación que tienen, que no digo que en otros países la gente no sea educada, ¿no? Pero en este en el que vivimos pues está muy bien y sobre todo es que todo el país es una postal. Ayer estuvimos en el cantón de Friburgo, precioso, habitualmente vivimos en el de Vaud, precioso, Ginebra, precioso, a veces también vamos al de Valais que está al lado. Todo es igual, es como una tarjeta postal, como vivir en un paisaje de cuento de hadas, es verdad, es así, es todo precioso. Y francamente, les voy a decir una cosa, me encanta vivir en el campo. Es la primera vez en mi vida que vivo totalmente en el campo y he descubierto una faceta de mí que desconocía. Me gusta esto. Incluso aunque el gallo me cante a las 5:30 de la mañana y las vacas mujan, no sé cómo se dice, o dan mugido, no sé el verbo cuál es, mugir. Y no sé bien conjugarlo, no lo uso muy a menudo. Me da igual, prefiero oír eso que no pasar camiones soltando humo y el ruido padre, el camión de la basura montando el pollo del siglo o juerguistas los fines de semana a las tantas de la mañana dando berridos por ahí. Francamente prefiero a los gallos y a las vacas. En fin, un poquito de propaganda antes de empezar. Aquí ya saben que acaba de empezar una nueva edición del programa de scalping de mi buena amiga Judy Julias, un programa de bastante calidad y con, yo diría que muy buena capacidad pedagógica por parte de Judith. Y acaba de empezar, o sea que aún están a tiempo de reengancharse, ya si avanza más ya sería mejor esperar a la siguiente edición. Y además, pues quisiera contar que estamos también luchando por una cosa que he pedido yo específicamente para volver a restablecer los programas que teníamos para preparar el examen oficial o para obtener el título oficial de asesor o gestor financiero, que ya saben que hoy en día pues se exige esto. Mis compañeros están trabajando fuertemente para poder volver a activar eso. A ver si suerte y lo podemos hacer pronto. Por otro lado, también pues les recuerdo, como siempre, que si entran en gloversia.com, pues pueden ver todas nuestras estrategias, que asesoramos algunas instituciones con ellas, todas las explicaciones, todas las cosas. Y también recuerden que somos bastante activos en el frente inmobiliario y de corporate. Si quieren estar atentos a las últimas novedades, pues pueden suscribirse a la newsletter. E igualmente, pues recordarles que hay una estrategia que es Gloversia Futuros, que es la que esta la llevo yo, en la cual pues intento que todos los años sean positivos, tanto los malos como los buenos, y protege bastante cuando hay caídas o años muy turbulentos como este. Por ejemplo, en lo que va de año, pues está en positivo, no por mucho, está en positivo, por lo menos no ha perdido nada en un mercado realmente terrible como estamos teniendo, es esta de aquí de Gloversia Futuros.
Bueno, pues nos vamos al mercado y vamos a empezar pues explicando la sesión de ayer, una sesión de nuevo movidita, pero donde los futuros pues estuvieron recuperando posiciones, más 1,68% el S&P 500, más 1,75% el Nasdaq, más 1,32% el Russell de pequeñas compañías, que para lo que está cayendo últimamente pues no está mal. Una subida que, como vemos aquí en la página de McClellan, pues vino con una amplitud bastante decente. Valores que subieron en el NISE 1976, valores que bajaron 816, con un volumen comprador, eso sí, bastante más bajo que el volumen vendedor. Esto es una cosa, es una nota discordante. Esto no está muy claro qué pasó ahí. Lo importante es que el oscilador de McClellan tuvo cierres por debajo del menos 100 y ahora está dando cierres por encima del menos 100. El mercado está muy turbulento y aquí no es fácil de seguir nada, pero teóricamente estaríamos en señal de que los rebotes pues pueden continuar. Esto está activado ya desde hace 3 o 4 días y desde entonces pues ha rebotado mucho. Lo que pasa es que con mucha distorsión por esa subida del día inicial del 9,5, que luego se revirtió en parte al día siguiente, un poco de lío ahí, pero digamos que estamos en zona de posibles rebotes que podrían durar algo más, desde este punto de vista del oscilador de McClellan, que como saben me gusta seguir. Siguiendo con lo que pasó ayer, creo que nos ayuda bastante el paper de Nocerino al cierre de Goldman. Últimamente no estaban aportando mucho, pero este paper de Nocerino sí que aporta. Vamos a darle un vistazo. Para empezar, al final la semana con todos los líos y lo que se ha movido y los bandazos a la baja y todas las cosas que han pasado, pues al final la semana termina bien. Más 5,7% el SP 500, el spot en 5.363 y dice la calma después de la tormenta. Es la mejor semana desde el año 2023 para el SP 500, que no está mal. El Nasdaq mejor aún, más 7,43% en la semana, y estaría fuera de esa norma absurda del territorio bajista. Ya saben, yo no estoy de acuerdo con eso, que un mercado bajista, según el consenso, es cuando se ha caído más del 20%. El mercado bajista, pues si tienes que esperar a que caiga el 20% para decidir que es bajista, empieza desde antes. Hay que ver la configuración técnica, pero no necesariamente tiene que llegar a un 20%, pero bueno, es lo que la gente dice y les hace ilusión. Al final, pues más 7,43% en la semana, pero 15,90% por debajo de los máximos anteriores. O sea que el año sigue siendo tela marinera y de momento estamos ante un rebote técnico. La tendencia bajista no ha terminado, evidentemente. ¿Dónde podríamos tener esperanzas de que hubieran terminado las hostilidades? Pues como poco, tendríamos que, este es el futuro, romper el retroceso de Fibonacci del 61,8%. Eso no sería una garantía al 100%, pero ya llovería menos. Eso está en la zona 5.682. Y para que estuviera todo cuadrado, pues claro, tendría que moverse por encima de la media de 200, según muchos operadores, zona 5.900, que está aún bastante lejos. De momento, como vemos, la estructura es bajista, es una tendencia bajista, con mínimos descendentes y máximos descendentes. Pues no hay que darle más vueltas. ¿Dónde nos hemos parado? Pues en una zona de resistencias interesante, a la altura del retroceso de Fibonacci del 50% y además con una banda de Mogilev superior, que ya saben que funciona muy bien, si no miren dónde se paró, en la banda de Mogilev inferior, que está por ahí. Entonces debemos esperar muy fuerte resistencia entre 5.525 y 5.550. Si el mercado consiguiera tranquilizarse un poco, aún tiene un buen hueco hasta llegar a esa resistencia, que podría ser aprovechable, pero ahí no parece fácil pasar. A destacar que si nos vamos al gráfico de semanas, pues al final la media de 200 en semanas sobre la que estuvimos advirtiendo, el spot está muy parecido, pues ha funcionado muy bien y sigue estando sin batir realmente esta media desde el año 2010. Es una zona muy buena de suelos.
Este nivel del mínimo anterior nos marca claramente una zona de suelo. Yo creo que no va a ser fácil pasar eso, por las razones que ahora voy a argumentar. Si se pasa, desde luego, a correr. A correr porque sería extremadamente peligroso ya moverse por debajo de esa media de 200 en semanas. Creo que es el nivel clave. Por arriba ya lo hemos visto y por debajo pues se ve la utilidad de estos gráficos de semanas. Ya saben que les he comentado muchas veces un sistema fácil con el RSI, sin muchas complicaciones. Este sistema también funciona muy bien en los gráficos de semanas. Recuerden que el sistema lo único que hace es observar que cuando el mercado está muy alcista, como aquí, año 2021, por ejemplo, tiende a moverse por encima del RSI 60. Más fácil imposible, ¿no? Pero funciona muy bien. Hay quien le llama esto estrategia popcorn, es decir, de palomitas, las palomitas que saltan, ¿no? Cuando se calientan en microondas, por ejemplo. Pero funciona bien. Ya se la he explicado muchas veces esta estrategia, pero la voy a volver a repetir porque para el que vaya a largo plazo esto puede ser muy interesante. Fíjense, la estrategia es, yo les pongo un nivel 40, lo verán que siempre están mis gráficos, el RSI, y este indicador que hay abajo pues es un indicador que me hicieron amablemente para reflejar eso de ahí, o sea que tampoco le hagan mucho caso, pero es esto. Vean la gran tendencia alcista que se inicia después del COVID. Aquí llega el COVID, nos movemos con los niveles 60-40, ¿no? El mercado se mete por debajo del nivel 40 durante 2 semanas. Este sistema funciona para largos y para cortos. Entonces, pues bueno, pues te da ahí un corto y luego ya el precio de cierre pues depende de tu análisis y cómo te muevas y todas estas cosas, ¿no? Hay que buscarse algún precio de cierre en algún sitio. En el peor de los casos cuando sale de aquí, de la zona 40 y vuelve a subir otra vez. Claro, se movió muy rápido, no habrías ganado nada. Pero sobre todo, donde mejor funciona es en las subidas. Y aquí empieza a meterse por encima de la zona 60, luego sale de la zona 60. Yo cuando sale de la zona 60 ya tiene dos velas por fuera de la zona 60 y pierde el mínimo, pues prefiero dejarlo estar. Bueno, hace un amago, no funciona muy bien, pero luego viene lo bueno, se mete por encima de 60 en la zona 4120 y ya no tiene dos velas por debajo de 60 y pérdida del mínimo, pues hasta aquí. Entonces te da 800 puntos. Todas las tendencias las pilla muy bien. Cuando llegan las épocas más difíciles, pues intenta algún corto que otro, por ejemplo aquí. Lo que pasa es que, insisto, los cortos, dada la simetría de la bolsa, tienen que buscarse ustedes un objetivo por análisis técnico. No vale dejarlo correr y esperar a que salga de la zona 40 porque lo hará brutalmente y lo hace demasiado rápido. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sean largos se puede dejar correr este sistema tan sencillo hasta que salga de la zona 60, pero cuando son cortos es mejor intentar salir con algún tipo de objetivo, las bandas de Mogalet, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Por ejemplo, aquí nos estaría dando corto en 4630, pues en la siguiente banda de Mogalet, 4205, se podría cerrar, por ejemplo. Yo creo que con estas pistas se puede montar algo bastante interesante. Siempre que hay fuertes subidas, como vemos, suele estar ahí. Y bueno, pues lo pueden complicar algo con sus propias ideas. Pero técnicamente hablando, así está la situación. Parece que se ha frenado la cosa. No parábamos de decir que esta crisis era una crisis totalmente atípica, y lo vuelvo a decir ya desde el principio del vídeo, no se puede comparar las crisis anteriores, 2020, el COVID, 2008, la gran crisis financiera, con esto. Porque en el 2020 había una pandemia, había un virus que estaba matando gente, mató a mi madre, mató a algunos de mis amigos. Y aquello era incontrolable. Y había causado una parálisis económica. En el 2008
estaban quebrando bancos importantísimos y no se podía hacer algo demasiado fácil para solucionar esto. Pero ahora estamos en una crisis, pues porque un país ha optado por tomar determinadas medidas económicas bajo su criterio, respetable, cada uno está en su derecho de llevar la política económica que crea oportuno, eso faltaba, pero esas medidas que ha tomado son las que están generando la crisis. Igual que se toman, se destoman. Eso no lo podíamos hacer con el COVID. No podíamos decir, quito el COVID y se ha arreglado. O cuando liman. No, pues retrocedo en la máquina del tiempo y ya no quiebran. Es que ahora es muy fácil. Si tú has provocado una crisis por unas decisiones de política monetaria en una situación no contra las cuerdas, porque has decidido inaugurar pues un nuevo paradigma de comercio internacional o lo que sea, o porque tú querías negociar tu deuda, o por la muy loable intención de que tú lo que querías era reducir la barbaridad de gasto y de deuda que tenía tu país, insisto, muy loable intención, bueno, pues si te ha salido mal en una parte de la estrategia, pues la cambias y ya está. Es decir, aplaza 90 días los aranceles y ya ven la reacción semanal que ha habido tal y como nos imaginábamos. Lo que pasa es que parece que no ha sido suficiente para el mercado, ahora lo analizaremos eso un poco mejor. Pero yo vuelvo a repetir que esta crisis es evitable, no es el 2020 y 2008. Tenemos que metérnoslo eso en la cabeza. No es lo mismo, no podemos predicar el Armagedón, porque se puede arreglar la crisis cambiando las medidas. Y ya está. Pues si el mercado no traga con las medidas arancelarias, pues se cambian o se hacen de otra manera. Es que es así de fácil. Se puede arreglar en una semana esto. O en un día. De nuevo. ¿Qué es lo que el mercado quiere ahora tras haber tenido esta semana parte de lo que quería con ese aplazamiento de 90 días de Trump? De los aranceles, eso sí, ha dejado un suelo del 10%. Eso es mucho suelo, ¿eh? Eso es mucho suelo. Con los aranceles que he puestos ahora, con ese suelo del 10%, seguimos estando en el mayor nivel de aranceles desde los años 30. Y eso hay que digerirlo, ¿eh? Aparte de que sigue la guerra comercial total con China. Durante la semana hemos asistido a un intercambio de golpes entre uno y otro y me parece que al final la cosa ha quedado en el 125% de aranceles por parte de cada uno. Eso es una barbaridad. Claro, alguien puede pensar en la administración de Estados Unidos, qué bien, pues con esto voy a ganar una fortuna. Tú ganarás una fortuna si es que hay comercio, porque con esos aranceles es muy dudoso. Vean lo que dice ING, el banco ING, en su Think, pues dice, el 15% de las importaciones de Estados Unidos provienen de China y una gran parte más proviene de China de manera oculta o más o menos retorcida a través de Vietnam, Tailandia, Malasia y otros países asiáticos. Total, que esos aranceles del 125% que ha puesto Trump sobre los productos chinos le reportarían 835.000 millones de dólares. Pero claro, es muy inocente pensar que eso va a suceder porque luego dicen a continuación, a menos que China simplemente deje de exportar. Algo que las empresas europeas ya habían anunciado en los últimos días. Por cierto, sin exportaciones, evidentemente no hay ingresos arancelarios. Y el propio banco ING habla de que esta situación arancelaria, no se refiere al resto de cosas, no solo no es caótica, sino que es una locura, dice. Pues, mucha incertidumbre económica lo que está provocando esto. Y dice ING, el presidente de Estados Unidos ha decidido un aplazamiento de 90 días para los aranceles recíprocos más altos. Dice, es decir, todos los países excepto China, y esto significa que todos los países están ahora mismo en la tasa arancelaria universal del 10% durante los próximos 90 días. Dice, aparentemente, esto bastante divertido este comentario que viene ahora. Dice, aparentemente este cambio no se debió a la carnicería de los mercados, sino que Trump declaró una victoria. Claro que se debió a la carnicería
de los mercados. Bessent dice que los mercados no entendieron las políticas de Trump. Bueno, dice, y esto es lo divertido, teniendo en cuenta que junto a México y Canadá, los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, China y la UE no han entrado en ninguna negociación, por el momento, ninguno de los dos, hacen que esta victoria parezca celebrar una gran fiesta cuando tu selección de fútbol favorita acaba de ganar a la de San Marino, sin ofender a San Marino, pero ya saben a lo que me refiero. Bueno, pues eso, que Mercado tampoco se ha ilusionado mucho con esto. No se ha ilusionado, pero al menos se ha frenado la sangría en bolsa. El problema es que no se ha frenado en otro sitio, como ahora veremos. Bien, sigamos viendo el paper de Goldman. El VIX cerró ayer por las nubes, sigue en 37,60. Yo le veo mucho soporte en 37. En 37. Bajar por debajo de 37 empezaría a ser una buena noticia, pero seguimos en unos niveles brutales. Fíjense que el straddle que marcan las opciones para el lunes, que no es un día donde especialmente vaya a pasar nada, se espera un straddle del 2,5%, nada menos. El volumen de ayer fue menor, 19.100 millones de acciones negociadas, frente a una media de 15.000 y pico millones, más o menos. El problema es este. Fíjense cómo lo colocan aquí. El movimiento semanal en la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años. Cuidadito con esto, porque aquí es donde tenemos el problema. Como pueden ver, desde el 2001, esta ha sido la semana donde la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años en proporción ha subido más. Esto, diga Bessent lo que diga, todos los respetos, que es una persona tremendamente versada en economía y con una gran experiencia en los mercados financieros, pero en este caso habla como político y no como experto en economía cuando dice que no han tomado la decisión por el susto en los mercados financieros. Eso no es verdad. Es un matiz retórico político, bueno, pero tenemos que pensar por nosotros mismos. Fíjense, esto es lo que ha causado que Trump aplazara 90 días los aranceles, pero con todos esos condicionantes de que te deja con un 10% de suelo y que sigue con China al 125%. Pero esto es lo que ha hecho sonar todas las alarmas en la Casa Blanca. Entonces el partido ya no se juega en bolsa. Dejen de mirar la bolsa para saber cuándo pueden actuar y cuándo no pueden actuar. Si partimos de la base, y estoy absolutamente convencido de que esta no es una crisis real, es una crisis de confianza, porque ha sido producida por una serie de políticas acertadas o erróneas, pero que se pueden revertir muy fácilmente aún, cada día que pasa se complica más. Pero aún se puede revertir, pues hombre, parece que Trump, pues no sé qué puede pensar y qué no puede pensar, pero Trump no está solo, tiene un gobierno a su alrededor con gente, insisto, muy versada, y Bessent es un ejemplo, con mucha preparación y mucha experiencia, que tal y como han hecho esta semana, le van a decir, frena el carro muchacho, porque se nos va esto de las manos. Y eso es lo que le han dicho sus asesores esta semana, y eso es lo que ha hecho. Entonces el partido se juega ahí, en este tablero, no en la bolsa. La bolsa ya ha quedado claro que para la administración Trump ahora mismo puede ser un mal necesario el que caiga. Pero donde sí que reaccionan es cuando esto se desmadra. Los bonos. Aquí tenemos la clave. Los bonos. Y el problema es que por mucho que ayer, ahora lo veremos, por una serie de factores puntuales, pues estuvieran subiendo, el problema es que los bonos no han recibido con ningún entusiasmo, como podemos ver, el hecho de que Trump haya aplazado 90 días los aranceles. Miren cómo cerraron ayer los bonos americanos a 10 años, por ejemplo, menos 0,78%. Y miren el gráfico, ven ustedes la semanita, ven ustedes alguna reacción al aplazamiento 90 días y demás. ¿Verdad que no? Ponemos en gráfico diario. Pues ya ven, a los bonos
no les ha convencido, voy a quitar esto, a los bonos no les ha convencido el aplazamiento de 90 días y ayer tocaron nuevos mínimos. Y el problema es que esto está tensando las rentabilidades y el problema es que esto es justo lo contrario de lo que pretendía la administración Trump, tal y como explicamos la semana pasada hablando de ese vídeo de Mark Vidal que parecía ir bastante aproximado, ¿no? Con esos grandes vencimientos de deuda que tenían que negociar y al final el objetivo de gran parte de las medidas de política económica que se estaban tomando estaban destinados a bajar la rentabilidad del bono americano a 10 años y a 30 años para poder renegociar esa deuda. Y, hablando claro, está saliendo el tiro por la culata. Y por eso se han aplazado 90 días los aranceles. Y seguramente, si el mercado de bonos sigue apretando de esta manera, pues veremos nuevas novedades próximamente. Porque por aquí es por donde se rompen las cosas. Por aquí es por donde se rompen las cosas. Claro, Trump está pidiéndole a la Reserva Federal que sea ella la que solucione el tema con una bajada extra de tipos de interés, se cumple lo que desea y se soluciona la crisis. Pero claro, la Reserva Federal lo que está pensando, según los indicios de lo que van diciendo, pues es algo parecido a lo que pensaban en el año 2019, donde pasó exactamente lo mismo, el mismo lío con la guerra comercial con China y los mismos requerimientos tácitos del gobierno hacia la Reserva Federal para que bajaran los tipos y arreglaran la situación de la guerra comercial. Bueno, pues se me corta un poquito el titular, pero esto es Bloomberg en el año... Ahí, en el titular, la Reserva Federal no va a arreglar las políticas de Trump, el Banco Central rehúsa, pues eso, arreglar el lío que se está montando con la política comercial, de guerra comercial y demás. La Reserva Federal no estaba por la labor. ¿Por qué? Pues porque la Reserva Federal puede entender que esta es una situación en la cual basta con que el gobierno retroceda o matice o cambie parte de las políticas monetarias que no son ahora mismo pues algo imprescindible. Y ya está, y este es el problema. Estamos ante una crisis de confianza totalmente evitable, no ante una crisis inevitable. No me voy a cansar de repetir esto. A mí me da la sensación de que como es una crisis evitable, se va a evitar, porque si no, no tiene... el mundo habría perdido toda su lógica. Y por lo tanto me da la sensación de que en las grandes caídas que pueda haber aún en esta crisis, si es que las hay, van a ser oportunidades de compra muy fuertes para los próximos 6-12 meses sin ningún género de duda. Y hay que dejarse de predicar el Armagedón, porque no creo que podamos llegar a un Armagedón cuando se puede evitar. Entonces, les voy a mostrar, este artículo es de la GFI, es el diario de información económica más importante de Suiza. He traído el artículo porque ya saben que intento evitar la política en todo esto y hacer un análisis frío y neutral de la situación. Entonces, bueno, no tienen sesgo ideológico que yo les vea, porque les leo bastante a menudo. Suiza ya saben que además es neutral, temas no suelen meter demasiada política en los diarios económicos. Y bueno, creo que es una visión de alguien un tanto neutral de lo que está pasando, ¿no? Dice que... voy a resumir un poco y les traduzco, que la cuestión es que los inversores, ante estas políticas de la guerra comercial que ha desatado Trump, pues que venden en masa los bonos del Tesoro americano, activos que se veían hasta hace bien poco como valores refugio absolutos. Este es un problema que yo creo que inesperadamente, esto yo creo que no estaba previsto por parte del diseño que había hecho la administración Trump para conseguir el muy loable objetivo de renegociar la deuda que tiene este año tremenda y ya bien, y para desapalancar el apalancamiento que tiene el Estado, el gobierno, pasarlo a los particulares, dejar de gastar de esta manera y bajar deudas, que es un objetivo loable. Es que si no,
alguien que por fin le mete mano a eso, que es el gran problema que tenemos a nivel mundial, con una Europa gastando como burros, todo el sur de Europa que ha perdido la brújula y ha perdido el norte, el sur, el este y el oeste, y ahora Alemania se une al carro también del gasto y del despilfarro y del absurdo. Tampoco podemos criticar al primero de los grandes, hay otros por ahí, pero de los grandes que decide meterle el diente a esto. Pero ahora bien, claro, lo dice aquí en el artículo, ¿no? Lo dice por aquí debajo. A ver, ¿por dónde está? Un segundo. Bueno, lo voy a encontrar ahora. Voy a resumirles el artículo. Dice que le están vendiendo en masa. Esta es una consecuencia de la guerra arancelaria que no termino yo de ver cómo... O sea, me parece que el plan era muy defendible. Insisto, no meter la política aquí, sino hablar desde un punto de vista económico frío. Creo que el intento de la Casa Blanca de bajar deudas, desapalancar, pasar ese apalancamiento al sector privado es totalmente loable y es lo que deberían hacer todos. Pero lo que no me cuadra es esta forma de llevar la guerra comercial, que también hay que entender esos déficits excesivos y esa serie de cosas, pero no de esta manera. Quizá la forma de llevarlo a cabo y lo exagerada que se está llevando a cabo es lo que está perdiéndolo todo. Entonces, con razón o sin ella, como dice el artículo del diario suizo, el problema es que se están vendiendo en masa los bonos del Tesoro americanos. Eso es una realidad. No es que son cuestiones técnicas que no sé qué, que no sé cuántas. Y no solo es que, como pone el artículo, se estén vendiendo en masa los bonos del Tesoro americanos, sino que además se están provocando unas tensiones muy graves, estructurales, que se ve muy claro con los swaps. No entramos ahora en detalle porque es un poco rollo, pero se ve muy claro ahí, y sobre todo hay un montón de hedge funds que están metiendo cantidades brutales de dinero en arbitrar entre lo que se llama comercio de base dentro del mercado de bonos, entre los futuros, el spot y todo esto. Y con estos movimientos tremendos que están teniendo las rentabilidades, estos hedge funds están al borde de la quiebra porque van apalancados de 50 a 100 veces. Entonces ahí hay un agujero negro que, como eso estalle, ahí sí que la Reserva Federal, por muy enfadados que puedan estar o no con la forma de proceder del gobierno, van a tener que intervenir. Porque si estalla ese mercado del comercio base, que se mueve una cantidad de dinero ingente, la liquidez de los bonos se va a ir al garete, se va a montar una que, bueno, la de Dios es Cristo. Entonces tendrían que intervenir inmediatamente, porque si no vamos a ver la Navidad antes de tiempo. Vamos a montar el Belén antes de tiempo. Por cierto, ya queda poco para la Navidad. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Es que nos quedan 5 meses. Hay que ir preparándose ya. Bueno, pues eso. Seguimos con la reflexión de este diario. Donald Trump estaba decidido a romper el sistema comercial internacional. Pues nada, pues cada uno tiene su plan, ¿no? Pero también está corriendo el riesgo de romper el sistema monetario, en el centro del cual está el dólar. El problema es que ya se empieza a hablar de la necesidad de una nueva moneda de reserva internacional susceptible de suceder al billete verde. Esto significa que es una crisis de confianza. Esto no es tan fácil, aún se siguen haciendo el 90% de las transacciones en dólares. Pero hay esa crisis de confianza que hasta se llega a plantear eso, que no se va a llevar a cabo. Dice, también analiza la presión china que se ejerce probablemente en represalia contra los derechos de aduana grotescos decididos por Washington. La listita esa que sacó Trump ahí, por favor, eso es indefendible. Que es muy loable el plan de reducir el déficit comercial, pero esa lista, las cosas como son, y por favor, olvidemos la política en la ecuación. Atrapado en su propio juego, el arrendatario, dice aquí, de la Casa Blanca ha tenido que hacer marcha atrás. Pero ¿por cuánto tiempo? La administración de Estados Unidos sí que ha quedado atrapada en su propio juego, porque el hecho de que China le haya subido los aranceles al 125% ya ha llegado a un nivel absurdo que lo único que puede hacer es paralizar el comercio, y miren la que ha liado con los activos. Imagínense si la Unión Europea, Canadá, México, todos sus partener oficiales en comercio más importantes hacen lo mismo que China. Y empiezan a subir y todo se pone en el 125%. Nadie va a ganar en esa guerra, pero Estados Unidos activaría esas ventas de los bonos americanos a lo bestia si todos los países importantes del mundo hacen lo mismo que China. No es tan fácil, ¿eh?
no tiene tanto poder Estados Unidos para manejar la mano en esta partida de póker. El resto de la mesa le puede acorralar completamente. Bueno, yo creo que todo eso es positivo porque ese riesgo al final creo que lo tienen claro y esto pues nos llevará a que no se llegue demasiado lejos. Sigue diciendo el artículo que el autor del libro El arte de la negociación, que como saben es el presidente Trump, y estoy muy de acuerdo con ellos también aquí, intenta ciertamente objetivos legítimos y necesarios. Es verdad, es que son objetivos legítimos y necesarios. El déficit presupuestario americano merece ser corregido. Es que merece no, es que es... La administración anterior en ese aspecto lo hizo fatal. Gasto, 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 gasto y las administraciones anteriores también. No sé cuánto tiempo llevamos gastando, 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 gastando y gastando. Pero es que eso lo está haciendo Europa también. Y otros países del mundo, con Japón también. Europa es el campeón ahora últimamente en esto desde que Alemania se ha unido al club. Y nadie le mete el diente a eso, porque si le metes el diente no te votan y entonces no, si no hay paguitas no hay votos. Y entonces no... ¡Uy, madre! Bueno, pues este señor es un valiente porque se ha metido a hacer esto. Que para mí y para el autor del artículo luego se ha pasado por otro sitio, pero en este aspecto irreprochable. El presupuesto, el déficit presupuestario hay que corregirlo, esto es una barbaridad. Y el déficit de balanza comercial pues es igualmente problemático, y es verdad, y es así. No obstante, aquí es donde viene el problema, el método del presidente Trump, por el momento, crea más problemas que arregla cosas. Dice el artículo, esto ya es una opinión personal del articulista, sus decisiones impulsivas y brutales, anunciando en pocos caracteres en su red social, las medidas pues se vuelven contra su autor. Bueno, y aquí habla de, porque saben que se habla mucho en las redes, de que si cuando dijo que era un buen momento para comprar el mercado, eso podría ser un delito iniciado y no sé qué, pero esto ya son opiniones personales del autor. Dice, felizmente la viva reacción de los operadores financieros ha temperado visiblemente los ardores proteccionistas de Donald Trump. Y Suiza es muy liberal, ¿eh? Hay que recordar que Suiza es un país extremadamente liberal y este tipo de medidas proteccionistas pues no les suele ir bien. Por eso quizá la opinión que dan ahí. No obstante, la suspensión de la partida más importante de los derechos de aduana, de los aranceles anunciados tras el tristemente famoso Día de la Liberación, no ha tranquilizado aún a la gran parte del mundo financiero. Otro aspecto curioso es que como el dólar está cayendo tanto, fíjense que contra el franco ha perdido el 8% desde el 2 de abril, pues el efecto de todo esto pues se ve atemperado, ¿no? Por esta depreciación del dólar para las exportadoras, por ejemplo, en este caso, suizas. Bueno, la clave está que dice que el verbo espérer en francés no es esperar, es tener esperanza, que no es lo mismo. Tener la esperanza, en todo caso, de que el diálogo pueda reanudarse entre Washington y Pekín, y bueno, porque teniendo en cuenta que la confrontación actual no hará más que perdedores, y de hecho propone que Suiza debería mediar entre estos dos países. Ya saben que es un país que hace muchas negociaciones entre conflictos para solucionar esto, ¿no? Bueno, pues hay cosas que son suyas personales, hay otras cosas pues que son ciertas, pero en cualquier caso la visión que se puede tener de este tema desde un país más o menos neutral. Yo ya viví todo esto en el 2018-2019, la guerra comercial con China era por el estilo, no se llegó a aranceles tan brutales como ahora, eso sí que es cierto, pero al final acabaron llegando a un acuerdo y la cosa se calmó, se quedaron con algunos aranceles bastante altos, pero la cosa se calmó y se terminó la historia. Y posiblemente eso es lo que vaya a suceder, porque fíjense lo que dice aquí, volvemos al paper de Goldman, sobre los titulares que aparecieron ayer y que ayudaron a que el mercado terminara considerablemente al alza. Por ejemplo, cuando apareció el titular de la CNN, que Estados Unidos está intentando que haya una llamada
a Trump de Xi para empezar a arreglar esta situación. No me cabe duda de que, vuelvo a repetir, es que hay que olvidar el maniqueísmo, ¿no? Trump está loco, el otro está cuerdo, el otro está loco, el otro es diabólico, el otro no sé qué. Aquí todo el mundo, el que esté libre de pecado, que tira la primera piedra. Nadie está loco, todo el mundo tiene montones de asesores a su alrededor de mucho nivel que le están asesorando. Y cada uno pues tiene sus políticas y sus cosas. Pero aquí no hay locos ni cuerdos. Entonces, evidentemente a nadie beneficia. Es así de fácil y de lógico. A nadie beneficia la situación, ni a China ni a Estados Unidos, y ahora todos se hacen el gallito y el machito y no sé qué, y somos aquí el macho alfa y no sé cuántas, pero al final todos son conscientes de que en esta guerra no hay posibles ganadores. Es imposible ganar esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Nadie va a ganar esta guerra, solo puede haber perdedores. Y por lo tanto, pues tras los numeritos políticos y demás, pues lo lógico que se llegue a un acuerdo. Y por eso sigo pensando que esto no se puede comparar con lo anterior y que no se puede predicar el Armagedón, que el mercado está difícil y que se está dando un buen batacazo, pero no es el Armagedón económico ni porque es evitable, ya está, y así. Y voy a dar un voto por el sentido común de la gente, ya está. Esto provocó que el mercado subiera. Otra cosa que provocó que el mercado subiera, que Alemania advirtió a la Unión Europea que fueran prudentes y que no empezaran a ponerles aranceles a las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Aquí estaríamos hablando de aranceles sobre servicios, que no tiene que ver con el déficit comercial, eso está en otro sitio. El déficit, perdón, de bienes, ¿no? Este es el déficit de servicios. Entonces, bueno, pues este comentario alemán de prudencia, de que no hagamos que las negociaciones se vayan al garete por meterle aranceles a las grandes tecnológicas de Estados Unidos, también hizo subir al mercado. Luego los comentarios de Levitt, por ejemplo, que Trump sigue abierto y optimista respecto a un acuerdo con China, va en la línea positiva. Levitt también dijo que, bueno, otra serie de cosas que ya no son tan importantes, ¿no? Y luego, por último, unos comentarios interesantísimos de Collins, de la Reserva Federal, también hicieron subir al mercado. Ella lo que dijo fue que si fuera necesario, la Reserva Federal interviene inmediatamente para volver a restaurar el funcionamiento del mercado. Cuando la Reserva Federal dice eso, no piensen que va a montar bajadas de tipos de interés con reuniones especiales y no sé qué. No van por ahí los tiros. Lo que pretendió decir Collins es que ellos sí que tienen la responsabilidad de regularizar el mercado de bonos y evidentísimamente si el mercado de bonos fuera presionado otra vez, lo sigue estando, ya han visto el gráfico, de una manera insoportable, el 5% en el bono americano a 10 años es donde está la clave. Ese es el put de Trump, el put de la Fed y el put de mi sobrina, la sueca. Así de claro se lo digo. Así de claro. El 5% en el bono americano a 10 años. A partir de ahí se rompen cosas. A partir de ahí Trump empieza a decir a China que han llegado a un acuerdo y a partir de ahí la Reserva Federal hace lo que haga falta. Y empezará a comprar bonos, que no le quepa ninguna duda. Lo hará de manera más encubierta, menos encubierta, en plan QE, sin en plan QE, pero comprará bonos, porque los bonos no es como la bolsa. La bolsa puede caer mucho y no pasa nada, pues ya subirá. Pero los bonos, si suben mucho, quiebran las aseguradoras, quiebran los fondos de pensiones, quiebran los bancos regionales, quiebran los bancos municipales. Atención a la que se está liando los bonos municipales de Estados Unidos. Mercado súper tenso, mucho más tenso que este otro, de los bonos del Tesoro. Y no se puede permitir eso. Les recuerdo el caso del Reino Unido cuando empezaron a rozar la quiebra los fondos de pensiones de la que se estaba liando en el mercado de bonos, como el gobierno no tuvo otra que intervenir. Esto ya no es una cuestión de gobiernos despilfarrando ni de historias. Esto es una cuestión de que no se pueden romper esas cosas. Evidentemente la Reserva Federal intentará resistir todo lo que pueda porque lo que le está pidiendo a Trump es que sea él el que modere las políticas para que esto no descarrile. Pero si es así, a pesar de todo, la Reserva Federal intervendrá porque ahí sí que entra dentro de su competencia de ordenar el desorden en el mercado de bonos. Así de claro. Por eso no creo que tengamos que seguir predicando el Armagedón. Es una situación difícil.
pero es una situación controlable. Y no hay una crisis real, hay una crisis de confianza. Y aquí se ve muy bien, el paper lo dice, con el dato de ayer de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Horrible. Horrible. Muy mal. Muy débil, pero lo peor no fue eso. Lo peor es que esta crisis de confianza, miren lo que está generando. A ver, en los datos macro reales aún no se ve ninguna afectación de los aranceles, sencillamente porque aún no acaban de entrar en vigor y no ha habido tiempo para que económicamente eso genere ninguna consecuencia. Pero en los datos que no son reales, sino que son encuestas de confianza, como es este, se ve cómo la crisis es una crisis de confianza. El dato malísimo, pero es que lo peor no fue eso, lo peor fue las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan a un año. Lo que piensa la gente, 6,7%. A ver, con todos los respetos a la gente que ha contestado la encuesta, unas expectativas de inflación a un año del 6,7%, por mucho que los aranceles hayan subido, o suban o dejen de subir, que ya veremos lo que suben al final, yo creo que bastante menos, no sé, un 7% de inflación casi, me parece muy exagerado, mucho. Este además es las expectativas de inflación más altas desde 1981. O sea, ni siquiera en el repunte inflacionista que tuvimos en 2021, que fue muy duro, se tuvieron unas expectativas de inflación, mírenlo aquí, tan brutales como tenemos ahora. Entonces, esto, la administración Trump, y no sé si con razón o sin ella, no juzgo eso, pero ha generado una crisis de confianza tan grave que está en la obligación de solucionarla. No puede seguir con esas políticas generando esta crisis de confianza, las tendrá que hacer de otra manera que devuelvan un poco la confianza a la gente. Si bajamos un poco el cursor en este mismo paper, si ustedes creen que esto es de recibo, este es el índice de incertidumbre de política económica de Estados Unidos. A ver, si tú tienes que tomar medidas duras para intentar bajar las deudas, esto es evidente que, bueno, esto debería estar alto, pero es que esto ya es una locura. Lo que has generado es un estado de caos y de pánico. Es error tuyo y culpa tuya. Tienes que seguir implementando tus medidas, pero de una manera que no provoque este caos. Porque el caos te arrolla a ti también, que es lo que está pasando, y te están vendiendo tus bonos del tesoro. Miren bien este índice, ¿eh? Miren el COVID aquí, la otra guerra comercial aquí, y miren dónde estamos ahora. O sea, se ha provocado un caos total en la confianza del mercado. Totalmente evitable. Totalmente evitable. Pero esto, por favor, señor Besen, tiene que dejar de decir lo que dice y ponerse a hablar con su presidente y con el resto del gobierno, porque ellos son los que tienen que arreglar esto. Y no la Reserva Federal. Dentro del, vuelvo a decir también, muy loable objetivo e intención de arreglar el lío de las deudas, y algo de estropicio habrá que causar, evidentemente, pero no hasta este punto. Es que se nos ha ido esto de madre completamente. Y se ve además cómo la crisis de confianza es tan grande que depende de la afiliación política de cada estadounidense. Observen las respuestas para dar ese índice de perspectivas de inflación tan tremendo del 7% en función de las simpatías políticas de cada persona que responde. Los republicanos ven un mundo Disney completamente absurdo. Ya ven las previsiones de inflación que tienen, es en rojo, la línea roja, eso es demasiado poco. Pero los demócratas están viendo un Armagedón y un apocalipsis totalmente exagerado también, con un 7,9% de previsión de inflación. O sea, para ellos se ha acabado el mundo desde que ha ganado Trump. Para los republicanos, el mundo se ha vuelto un paraíso de ni una cosa ni otra. La política lo único que nos está haciendo es daño. Lo llevo diciendo años. Los políticos no pueden pensar por nosotros, tenemos que pensar por nosotros mismos, y me da la sensación que, desde luego, los que responden a la encuesta de Michigan no piensan por ellos mismos, sino por lo que le dicen los políticos. Los demócratas predican el apocalipsis y los republicanos el paraíso universal. Pues el mundo no es ni una cosa ni otra, sino que es algo intermedio. Por cierto, los de la línea verde, que son los independientes, también andan algo asustados. Estos sí que son en los que nos tenemos que fijar más. Estos se declaran no partidarios ni de unos ni de otros,
y tiene unas previsiones para mí demasiado altas. No tan exageradas como los simpatizantes de los demócratas, pero un 6,2%. Esta polarización política que se traslada al mundo de los mercados es muy preocupante. Porque, como estamos hablando de crisis de confianza y no de crisis real ahora mismo, pues esto es lo que hay. La crisis de confianza vende bonos americanos. Porque también hay crisis de confianza en los países. Y claro, esto sí que es muy concluyente, y esto yo me imagino que la administración de Estados Unidos habrá tomado muy buena nota. Esto sí que es muy impactante. Este gráfico lo que muestra es el total de personas que contestan a la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que hacen comentarios no solicitados, recalco, no solicitados, es decir, lo dicen espontáneamente, la pregunta de la encuesta no tiene nada que ver con esto, pero ellos responden voluntariamente, haciendo comentarios positivos o negativos sobre la política económica del gobierno. Entonces, observen que hay un nivel 60, o sea, 60% de las personas que han respondido la encuesta de la Universidad de Michigan han hecho un comentario negativo sin que se lo hayan pedido los encuestadores sobre la política económica del gobierno. Mientras que tan solo un 11% han hecho un comentario positivo sobre la política económica del gobierno que no le hayan pedido. Hombre, me parece bastante evidente que esto es una crisis de confianza y que esto puede acabar repercutiendo muy notablemente en las expectativas de voto del gobierno, del partido que está en el poder ahora mismo. Y evidentemente los políticos también reaccionan mucho a eso. Y es otra razón más por la que creo que no viene ningún Armagedón. En los mercados de apuestas, que son los que más aciertan, mucho mejor que los sondeos demoscópicos que hacen las empresas especializadas, ya se está viendo este efecto. A ver, es evidente que en este momento los mercados de apuestas siguen dando unas posibilidades máximas de que en las elecciones de medio término del 2026, que serían las del año que viene, el Partido Republicano, pues por ejemplo, siga manteniendo el control del Senado sin ningún género de dudas. 69,3%. Pero fíjense la evolución de la intención de voto. Esta sería la intención de voto republicana, que aunque sigue siendo muy muy alta, ha bajado pues casi 11-12 puntos. Es que estaba en el 80 y tantos por ciento. Recuerden que esto es un mercado de apuestas. Estaba en el 80 y tantos por ciento de posibilidades y ahora ha bajado al 69. Y la de los demócratas estaba por debajo de 20 y ahora ha subido a 30,7. Es decir, que es un proceso, como ven, de vasos comunicantes, bastante claro. Y también se ve aquí, en este estudio que ha hecho una web especializada sobre la aprobación o desaprobación en temas económicos del gobierno, pues en el primer mandato de Trump también las primeras medidas que tomó en línea con una guerra comercial le influyeron negativamente en el índice de aprobación, pero ahora es muy superior la caída que está teniendo en el índice de aprobación que en aquella época. No obstante, al final pues se fueron tomando medidas y como vemos, pues ya en el segundo año llegó a alcanzar cotas bastante buenas. En fin, esto va así. Yo creo que aquí al final alguien hará que esta crisis absurda pues no llegue a mayores, sin decir con ello que no vaya a haber sufrimiento, ni bandazos, ni nuevas caídas enormes, nuevos sustos, ni historias. Eso tampoco es lo que estoy diciendo. Simplemente que por favor nos mantengamos en el punto medio. Creo que ni viene el apocalipsis, ni tampoco es para tomar a broma todo lo que está pasando, como podíamos hacer, pues si tenemos una afinidad política con uno con el otro, pues todo lo hace bien o todo lo hace mal. No, no es eso. Estamos en la obligación de analizar exclusivamente la economía con un sentido crítico no político, sino desde el punto de vista de la gestión y las consecuencias que tiene en cada país su gestión económica. Y luego aquí en el paper hacen un comentario súper interesante sobre el índice de la CNN de miedo y de euforia. Este índice está, vamos, por la estratosfera sideral de pánico total. Llegó a estar en 4 durante la semana y ahora desde que Trump anunció pues el aplazamiento y todo esto, este índice subió a 14.
pero sigue estando dentro de la zona de extremo miedo. Entonces, Goldman ha hecho un estudio interesantísimo de qué pasa 2 semanas después, en función de cómo están los indicadores estos de miedo, ¿no? Entonces, con un índice por donde está ahora, tiene un retorno muy positivo al cabo de 2 semanas. Este miedo lo único que genera son grandes rebotes a corto plazo. Otra medida de la crisis de confianza que está creando todo esto, dice aquí, citando una cita de Bloomberg, que el número de consumidores que esperan que el paro suba en el próximo año se ha incrementado por 5 meses consecutivos y ahora mismo está en más del doble que en noviembre del 2024 y es la lectura más alta desde el año 2009. Como pueden ver, es una gran crisis de confianza y el mercado lo que necesita es algo más de confianza, algo diferente. Vamos, parece que aquí estamos condenados a una de dos. Que la Reserva Federal acabe comprando bonos, que Trump llegue a un acuerdo con China en la guerra comercial, como ya pasó en el 2019, o ambas cosas a la vez. O pasan una de las dos cosas o las dos. Eso parece que está prácticamente semi garantizado. Importante ver en el paper cómo los CTAs están ya con un volumen de cortos muy grande y por lo tanto no incrementan sus ventas. En la semana, pues con una cinta plana, es decir, si no se moviera mucho el mercado, comprarían 2.300 millones. O sea que no están ya fastidiando, no están incrementando las ventas. Todo esto, pues hasta aquí hemos llegado. Tienen un poco de los flujos de fondos. Y una cosa interesante pues es que los inversores particulares están comprando en estas caídas recientes. Lo cual pues no quiere decir nada porque son una parte muy importante del mercado. Si no, mírenlo ahí. Aquí tienen lo que es cada cual. Los hogares tienen un 38% de Wall Street. Los fondos pasivos tienen un 6%, los ETFs el 9%, los fondos activos el 11%, los fondos de pensiones el 10%, los inversores extranjeros el 18%, hedge fund 2% y otros 6%. Pero los particulares ahora mismo son la fuerza más importante del mercado. 38%, no la menospreciemos. Y esto, sigue el paper más adelante, sí que es un gran problema. La falta de liquidez que hay ahora mismo. Los market makers están muy asustados. De nuevo, la crisis de confianza. No pueblan la horquilla de posiciones suficientes. Y cualquiera que entre duro en el mercado, pues genera un movimiento muy importante. Ese movimiento importante se va a ver incluso más acelerado porque entramos en una semana, la semana que viene, que es semana de Semana Santa, donde en los días operativos de esta semana pues va a haber menos operadores de lo habitual. Si ya hay poca liquidez, pues la semana que viene habrá bastante menos. Y la parte final también es muy interesante. Es un paper que ya ven que nos ha servido como hilo conductor, nos ha venido muy bien para ir abriendo todas las posibilidades que había y demás. Dicen que ellos están recomendando a sus inversores permanecer defensivos, pero entrar en mercado, pero en defensivos. Antes estaban diciendo que ni eso. Sobreponderando consumo básico, software y servicios y utilities. Pero además, su modelo de probabilidades no está nada mal. Y es muy valiosa esta aportación. Dicen que sus expertos que se mueven con indicadores de opciones para sus reacciones han pasado alcistas al ver que ya el miedo domina mucho las posiciones generales. Y en concreto se basan sobre todo en las reacciones de los puts dentro de los valores del SP500 que han subido esta semana desde un nivel moderado a un nivel extremo de miedo relativo a los datos históricos. Entonces dicen los analistas de Goldman que según sus análisis, cuando los inversores tienen este tipo de reacciones con los puts de las acciones del SP500 muestra que el sentimiento ya es tremendamente bajista y suele provocar reacciones muy buenas en el mercado. Y aquí tienen el gráfico. Como vemos, a estos extremos de miedo pues han llegado muy pocas veces desde el año 2005, que tenemos aquí el gráfico. Solo se vio en la gran crisis financiera del 2008, muy fugazmente en el año 2011, que fue un año también bastante problemático, y luego en el COVID. Ya no se ha visto más.
Entonces, ni siquiera en la tendencia bajista bastante importante del año 2022 se vio esto. Es cierto que el nivel extremo de miedo está ahí. Nunca se sabe, se puede extremar más, como pasó en el COVID, como pasó en el 2008, pero vuelvo a repetir lo que estoy harto de repetir todo el vídeo. Es que esto no es lo mismo. No es el mismo tipo de crisis que estas dos anteriores para llegar a donde hemos llegado. Pero bueno, se podría extremar más, pero estamos en una zona que puede provocar en cualquier momento pues giros de la situación, como dice Goldman. Y en cuanto al rebote de los 7 magníficos, pues aquí tienen el gráfico. La verdad es que el rebote pues ha sido muy bueno. Y desde el año 2023 no habían tenido un rebote mejor, los 7 magníficos. Bien, me voy a dejar algunas cosas en el tintero porque vamos ya un poquito mal de tiempo y vamos a irnos a ver el paper de Hartnett. Hoy hace bastante falta Hartnett porque es uno de los pocos analistas que es de los que yo busco, sin afiliación política, neutral, y que si hay que decir abajo lo dice y que si hay que decir arriba lo dice y no se deja llevar por la manada. Entonces creo que eso nos da una visión pues bastante positiva, ¿no? del asunto y bastante interesante. Bueno, pues el gran dibujo del mercado. Se acabó la excepcionalidad de Estados Unidos. Eso de que todo iba a Estados Unidos porque era lo mejor. Ahora dice que empieza el gran repudio, ¿no? O sea, todo el mundo enfadado con Estados Unidos. Vamos a traducirlo con el chat GPT para que lo veamos mejor. El excepcionalismo estadounidense está llegando a su fin y ahora comienza una etapa de repudio a Estados Unidos. Se acaba la era de compra bienes en Estados Unidos, de que Estados Unidos, compra bienes al resto del mundo y el resto del mundo compra como contraprestación bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora estamos ante una huelga de compradores de activos estadounidenses. Como pueden ver, no es ninguna broma eso de que se estén vendiendo los activos estadounidenses, especialmente los bonos. Es la realidad. Hartnett ya saben que es bastante neutral y que no se deja llevar por nadie. Es lo que hay. Al final, el problema que quizá aquí la administración Trump lo ha menospreciado es que precisamente por tener esos déficits comerciales le estaban comprando su deuda, esa deuda excesiva que tenía y que la anterior administración exacerbó a lo bestia. Con razón o sin ella, no estoy juzgando, pero es la realidad. Porque habrá quien dirá que estuvo el COVID por en medio, lo que sea. Pues sí, puede ser. Pero me estoy refiriendo al hecho económico objetivo, ¿no? Entonces, el problema es que con esos déficits, pues Japón, por ejemplo, Japón tenía un superávit comercial tremendo, pero una buena parte de los dólares que le daban los invertían en bonos del Tesoro de Estados Unidos y se quedaban los dólares ahí. Si cuando Japón le empezaron a hablar de que tenía que mantener su moneda como Estados Unidos le venía mejor, es decir, el dólar más flojo respecto al yen, y que además pues tenía que tomar una serie de medidas y demás para reducir el déficit comercial con Estados Unidos, pues Japón, no con ánimo de hacerle daño a Estados Unidos, automáticamente ya está empezando a reaccionar vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Japón es el que más tiene en el mundo. Entonces, el problema es ese, que hay una ecuación ahí bastante diabólica, que si tú rebajas el déficit, te rebajan las compras de bonos, y no necesariamente te lo va a hacer el país contrario para hacerte daño. El único que podría hacer eso es China, posiblemente, para hacer daño, pero los demás, simplemente, si no, no les cuadran las cuentas, si mantienen esos dólares en esos bonos americanos. Dicho muy simplemente, ¿no? Que esto requeriría explicarlo mejor. Ese es el problema. Entonces, al final, los extranjeros tienen el 33% de la deuda de Estados Unidos, el 27% de los bonos corporativos de Estados Unidos y el 18% de Wall Street. Este contexto explica por qué el dólar estadounidense se encuentra en un mercado bajista secular y porque la curva de tipos de interés está a punto de empezar a empinarse, ya lo está haciendo. Ya el antiguo suelo de valoración del S&P en 20 veces beneficios ahora se ha convertido en el nuevo techo. Por cierto, que si miramos dónde ha tocado suelo el S&P 500 en las tendencias bajistas anteriores, nunca ha tocado suelo donde está ahora el PER, sino 3 puntos o así más abajo. Ningún suelo de tendencias bajistas se dio
con el PER en este nivel. No quiere decir nada, pero bueno no es, desde luego. Lo dejo ahí el dato, para que cada uno... Dice, su estrategia es la siguiente. Largos en bonos a 2 años, es decir, de no vencimiento muy largo, y cortos en el SP500. Dice que la combinación de tipos de interés más altos en Estados Unidos, las caídas en las acciones y debilidad del dólar está impulsando una liquidación global de activos, lo que probablemente forzará a una intervención de los responsables políticos. Como saben, eso es exactamente lo que pienso yo, que tarde o temprano habrá una intervención de los responsables políticos. Entonces, la estrategia de Hartnett va a seguir siendo vender el SP500 en los repuntes y mantenerse largo en bonos, pero en bonos no a mucho plazo, a 2 años. Y seguir cortos en el SP500, esto es muy importante su opinión aquí, porque yo estoy muy de acuerdo con él. A ver, no en lo de estar cortos, precisamente, no sé, pero sí en que si ocurre alguna de las dos cosas que va a decir a continuación, cuidado con los cortos en el SP500. Que la Reserva Federal realice recortes agresivos de tipos para romper el ciclo de liquidación. Yo añadiría o compras masivas de bonos, que creo que tendría también mucho efecto, o B, que Trump y Xi acuerden una pausa en la guerra comercial, lo que permitiría revertir la dinámica de recesión global. Estoy muy de acuerdo. Cualquiera de las dos cosas que pasen podría provocar que los cortos lo pasen mal. Les recuerdo que los cortos tuvieron que aguantar un 9,5% de rebote en contra. O sea, cuidado con abrir cortos en situaciones así, que se pueden arreglar con que Trump y Xi tengan una conversación de 1 hora y digan que van a llegar a un acuerdo, y que te metan un tropecientos por cien. Cuidado con los cortos, porque cualquier cosa de estas te puede incinerar. O sea, no hacerte daño, no hacerte perder dinero, sino directamente incinerarte. Termina diciendo que aún así cree que un SP500 en 4.800 es el nivel adecuado para volver a comprar activos de riesgo, siempre que el pánico de política económica consiga que la recesión sea breve y poco profunda. Por lo tanto, no se puede mojar más. Que él opina estar cortos, eso mandaría con cuidado. Comprar bonos a corto plazo. Si la Reserva Federal hace cosas o si Trump y Xi llegan a un acuerdo, esto se frena. Y que el 4.800 cree que es un suelo bastante adecuado para plantearse compras con vistas al medio largo plazo. ¿Quién dijo que Hartnett no se moja? Madre mía, más no se puede mojar. Su indicador Bullenberg no nos dice nada de momento, está en zona neutral 4,8. Los flujos de fondos en la semana pues han entrado en el rebote 48.900 millones de dólares a bolsa, han entrado en oro 1.800 millones, el oro no me da tiempo a analizarlo, pero está fortísimo. Goldman hablaba ya hoy de 3.700 dólares por onza Troy en el oro como objetivo. De momento sigue muy fuerte, totalmente alcista e imparable por el momento, con fuertes compras de oro físico. 500 millones han salido desde criptodivisas, 3.700 millones han salido de cash. Y ojo a esto, 20.800 millones de dólares de salidas de bonos. Las ventas son muy reales y están ahí. Interesante también aquí, con la fuerte entrada de dinero en fondos de gestión pasiva, mientras que han salido fuertemente de fondos de gestión activa. Bastante interesante. Aquí explica un poco la postura que ha tomado. Como vamos muy mal de tiempo, lo dejo por si quieren parar el vídeo y verlo. Y me voy a quedar simplemente con traducir este último párrafo, el penúltimo del texto, que me parece bastante interesante ya que habla sobre política económica. Bueno, pues la traducción la tienen aquí. Dice que los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, siempre que estabilizaran la parte larga de la curva de tipos, y una paz comercial entre China y Estados Unidos serían factores alcistas para los activos de riesgo y ayudarían a evitar un mercado bajista o una recesión. Totalmente de acuerdo. Cualquiera de esas dos cosas que pasen, yo añadiría que la Reserva Federal no solo tiene que poder hacer medidas como bajada de tipos, sino las compras de bonos para frenar la caída también podría servir. Cualquiera de estas cosas que pasen le podrían dar la vuelta al mercado, cuidado, porque podríamos subir bastante rápido. Y luego dice, buenas noticias. Se refiere desde el punto de vista de mercado. 4 encuestas de opinión realizadas desde el llamado Día de la Liberación muestran una caída en la aprobación presidencial de Trump del 48,50 al 45. Es todo de lo que hablábamos antes. Esto indica que tanto el mercado de bonos como la base electoral
están presionando para que se revierta la política comercial de Estados Unidos. Y llama aquí advertencia, el gran riesgo es que esta pérdida de capital político pudiera comprometer la capacidad del gobierno de Trump para aplicar recortes de impuestos corporativos en la segunda mitad del año. Esto es otro problema. Si provocas esta crisis de confianza, se te va la cosa de las manos y entonces no puedes implantar la medida estrella pro crecimiento y que es la clave para poder mejorar todo, que serían esos recortes de impuestos corporativos y también personales, aquí solo habla de corporativos, que quiere implantar la administración actual dentro de su programa. Si eso sucede, los últimos inversores alcistas podrían capitular definitivamente si se viera que Trump finalmente no puede aplicar los recortes de impuestos porque se le han descuadrado otras variables previamente. Es complicada la situación, como ven, es bastante complicada desde el punto de vista del intento de cumplir con su programa electoral. También hay que decir una cosa, claramente, no creo que Trump esté haciendo nada que no hubiera advertido en su programa electoral. Ya advirtió que iba a poner muchos aranceles, que iba a intentar reducir las deudas y que iba a intentar bajar los impuestos. Desde luego que el punto de sorpresa del mercado es comprensible, pero es lo que advirtió en su programa electoral. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado intentando analizar esta complejísima situación desde el punto de vista más aséptico posible. Hay diferentes alternativas, hemos analizado las posibilidades en función de cada cosa. Lo más normal es que no estemos ante el apocalipsis, pero tampoco ante algo que no se deba tomar en serio. En manos de la administración Trump está el matizar su política económica para calmar un poco las aguas, pero es algo totalmente alcanzable. Y por otro lado, pues también hay que reconocer que intentan hacer algo que deberían hacer otros, ¿no? No hablo ahora de la política comercial, sino del intento de rebajar gastos y rebajar deudas y todo esto, porque si no, la crisis de la moneda fiduciaria algún día, esto puede ser una merienda de Boy Scout comparado con aquello. Una situación difícil. No hay santos, no hay diablos, todos han cometido errores, todos han tenido aciertos. Vamos a ver si todo el mundo consigue encontrar un punto común y nos dejamos de líos. De momento, pues los mercados lo normal es que sigan sufriendo y dando vueltas. Denle al like si les ha gustado. Recuerden que todo lo que he dicho no son más que mis opiniones personales, que pueden estar completamente equivocadas y más en una situación tan dificilísima de analizar como la actual, aún la posibilidad de error pues es mayor, ¿no? Hagan su propio análisis, que es el único que vale. A nivel de vídeos personales me despido hasta la próxima, que será mañana domingo, con el vídeo de reflexión, el pequeño vídeo de reflexión de todos los domingos. Y la semana que viene volvemos a los vídeos normales. Les deseo que tengan un muy buen fin de semana y agradezco muchísimo a todos los amables escuchantes que nos siguen desde todos los rincones de Hispanoamérica. Gracias por estar ahí. Hasta pronto, hasta mañana. Saludos desde